el paciente en esas primeras fases empieza a producir muchísimo líquido. Entonces, si no se hace el masaje, va a producir cada vez más y el proceso inflamatorio va a ser más grande. Esto es una relación de amores y odios. ¿Por qué? Porque cuando te ven dicen, ay, ya viene, pero cuando terminas dicen, qué descanso. Cuando el líquido sale, ya el nervio, que es el que da la sensibilidad en el cuerpo, ya no está jalado, no está distensionado. Entonces esto es lo que va a hacer que mejore la sensación de tirantez que el paciente tiene. Totalmente, doctor. Da un descanso completamente para el paciente, da una sensación de más confort. Idealmente no radiofrecuencia, ni cavitación, porque cuando hay líquido en el cuerpo y se pasa a cavitación, se puede quemar el cuerpo, se puede quemar inclusive órganos. Una fibrosis es como si fuera un queloide, pero en la parte interna, ¿sí? Un mal masaje daña una cirugía de contorno corporal. Completamente, doctor, porque si usted hace una mal maniobra, una mal praxis del masaje, usted no va a llevar el líquido donde tiene que ir, va a producir antes más producción de colágeno, va a producir antes fibrosis, va a dañar el proceso. Exacto. Hola a todos, estamos nuevamente en conversaciones con un cirujano plástico. Hoy tenemos una gran invitada que es mi brazo derecho en el manejo de todos mis pacientes en el tema posquirúrgico de los masajes. Estamos con Paula Carvajal, enfermera, cosmetólogo y masoterapeuta. Paula, bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que vamos a hablar de los masajes después de la cirugía. Es un tema muy álgico, es un tema que tiene mucha tela por cortar, que es muy subjetivo. Es decir, cada uno tiene opiniones, pero la idea es como llegar como a acuerdos y de acuerdo a nuestra práctica es como lo que hemos ido viendo que mejor nos ha ido con nuestros pacientes. Entonces hablar un poquito de los masajes, lo que hemos leído, la experiencia y compartir pues como un poco con Paula acerca de eso. Entonces no siendo más, entremos en materia. Paula, desde tu opinión, ¿son importantes los masajes en el posquirúrgico del paciente de cirugía de contorno corporal? Es decir, una lipo, un abdomen. Sí, doctor, son completamente importantes. ¿Y por qué son tan importantes? Porque esto nos va a ayudar en el proceso de desinflamación. El paciente en esas primeras fases empieza a producir muchísimo líquido. Entonces, si no se hace el masaje, va a producir cada vez más y el proceso inflamatorio va a ser más grande, el proceso de recuperación va a ser más lento, el proceso de cicatrización no va a ser tan bueno y el proceso de moldeo pues también va a salir afectado. Perfecto, en eso estamos de acuerdo. Digamos que para mí los masajes son fundamentales. O sea, digamos que hay tres cosas que son innegociables en una cirugía de contorno corporal después de la cirugía y son los masajes, la faja y la dieta. Y hoy estamos tocando uno de esos temas, es decir, el tema de los masajes. Eso es innegociable. Entonces, sí o sí, al paciente hay que hacerle masajes. Porque uno encuentra que algunos colegas, algunas personas en el medio dicen que no hacer masajes después de una cirugía. La verdad, yo sí no estoy de acuerdo porque, por lo que hemos dicho, si ese líquido se queda ahí y el cuerpo sigue produciendo cada vez más líquido, dígame cómo hacer un proceso de cicatrización efectivo, un proceso de desinflamación también mucho mejor para el paciente, no va a ser bueno. Claro, o sea, porque de hecho las pacientes que ya se han operado, vemos que empiezan a acumular un montón de líquido. Las mismas pacientes ven cómo les sale líquido porque uno cuando va a hacer la lipo, uno inyecta un líquido para poder sacar la grasa más fácil. Y adicionalmente a eso, el cuerpo por la inflamación produce líquido. Usted se da cuenta, cuando uno se inflama es porque hay líquido que se escapa en el tejido, hay líquido, ese líquido es el que genera la inflamación. Entonces ese líquido lo sacamos, ¿cierto? Claro, con el masaje. Con el masaje, con los huequitos que dejan activos ustedes. Luego se hace el proceso. Con los huequitos de la lipo, ¿no? Con los huequitos de la lipo, entonces ya por ahí empezamos a sacar, que ellos salen ya por la vía externa. Y el otro líquido que no alcanza a salir se va por la parte del proceso linfático. Exactamente. Hay que aclarar que el sistema linfático es como un sistema, un sistema digamos, de recolección de líquido residual del cuerpo. Es como un sistema alcantarillado, por decirlo vulgarmente de una manera, que lo que hace es recoger el líquido que se va quedando acumulado en mi cuerpo y se lleva todo ese exceso de líquido, ¿cierto? Exactamente. Son otros vasos sanguíneos que hay. Que nos va ayudando a desinflamar el cuerpo, porque el cuerpo empieza a producir. Por eso uno normalmente, en los primeros días, el primer día de la cirugía, uno ve el paciente mucho más delgado, pero van pasando los días y se va inflamando más. ¿Por qué? Porque va produciendo cada día más líquido. Entonces, por eso tenemos que empezar a hacer ese proceso de masaje, drenaje linfático, tanto externo como interno, para que los resultados sean muchísimo mejor y por comodidad también del paciente. Fantástico. Bueno, pregunta, ¿cuándo empezar los masajes? Idealmente al día siguiente de la cirugía. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Porque así
vamos a ayudar a que el proceso sea mucho mejor para el paciente, se sienta mucho más liviano. Ese líquido se acumula y al acumular el paciente se va a sentir cada vez más pesado, eso empieza como a sentir esa zona caliente y lo ideal es que el paciente, eso se le empieza a drenar desde el primer día después de la cirugía. ¿Para qué? Para ver mejores resultados y para que el paciente se sienta cada vez mucho mejor. ¿Qué refiere el paciente cuando usted le hace un masaje? Se operó hace 2 días y usted le hace el masaje. ¿Qué refiere? ¿Cómo se siente después de que le hacen el masaje? Un descanso total. Ajá. El paciente siempre va a decir, esto es una relación de amores y odios. ¿Por qué? Porque siempre decimos lo mismo, porque cuando te ven dicen, ay, ya viene, pero cuando terminas dice, qué descanso, quedo liviana, me siento súper mejor, o sea, me siento mucho mejor, mi cuerpo se siente con más movilidad porque ese líquido les pesa en el cuerpo. Claro. Entonces, claro, el descanso es completamente total. Y fuera de eso hay una cosa desde el punto de vista médico, y es que el líquido genera distensión. Cuando la piel se distiende, los nervios, digamos que sufren, se estimulan por esa distensión y duele. Entonces usted se siente congestionado. Entonces cuando el líquido sale, ya el nervio, que es el que da la sensibilidad en el cuerpo, ya no está jalado, no está distensionado. Entonces esto es lo que va a hacer que mejore la sensación de tirantez que el paciente tiene. Totalmente, doctor. Da un descanso completamente para el paciente, da una sensación de más confort. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto debe durar un masaje? Idealmente entre 40 a 60 minutos con todo el proceso. ¿Qué es todo el proceso? Ya tú dejas al paciente vestido. Sí. Finalizamos esos 60 minutos con el paciente ya organizadito, con todo lo que lleva, sea el foam, sea su faja, sea todo. Entonces es con el proceso de tú llegar, desvestir al paciente, hacerle el masaje y luego dejarlo vestido. Pero definitivamente alargar masajes genera más inflamación porque o sea, en un punto determinado tanto estímulo ya no drena, sino que estimula e inflama. Y hace el efecto contrario a eso. Entonces sí, estamos... Pues, antes nos ayuda a producir más líquido. Exacto, porque genera más inflamación. Entonces ya, masaje 45-50 minutos aproximadamente. Muy bien. ¿Qué equipos usar en los masajes? ¿Qué recomienda? Digamos que en las fases iniciales. Me operé, empecé masajes me operé hoy, empiezo masajes mañana. ¿Qué equipos utilizas? ¿Cómo los manejas? ¿Qué es lo más adecuado? Inicialmente, para mí todo es más manual. Ajá. Más drenaje manual. Todos los pacientes son un mundo diferente. Hay pacientes en donde uno puede adelantar un poco el uso del ultrasonido, pero idealmente para mí es más el masaje manual en las primeras fases. Ya en las otras fases, porque el proceso de los masajes son otras fases, entonces ya uno que dice, podemos colocar más ultrasonido, pero normalmente, doctor, es como eso. ¿Cómo en qué fases podríamos dividir esos masajes entonces? Doctor, está en la primera fase, que es el proceso inflamatorio. Sí, entonces, el proceso de drenaje. O sea, el primer mes después de la cirugía más o menos. Ahora, exactamente. La inflamación dura mucho más tiempo, pero como lo más álgico, lo más agudo es que ese mes. Esas 3 primeras semanas. Ya, ok. Esas 3 primeras semanas el paciente empieza a producir mucho líquido, entonces más manual. Normalmente yo utilizo el ultrasonido por ahí al octavo masaje. Se le recomienda al paciente idealmente que se haga más masaje, no solamente un paquete en secciones de 10 secciones de masaje, no, sino que idealmente sean un poco más. Y ya a medida que vamos avanzando en el proceso, uno que va haciendo ya utilizando otro tipo de técnicas, porque no siempre el masaje va a ser de drenaje, no. Porque hay veces la gente piensa que el proceso postquirúrgico es solo drenar y drenar y drenar. No, el masaje también va cambiando el proceso y su maniobra después de un tiempo. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, masaje manual es lo más importante. Sí. Indiscutiblemente. Drenaje manual en esa primera fase, digamos que en ese primer manejo, que es lo que se recomienda, que 10 sesiones, que es lo que nosotros recomendamos, hacer 10 sesiones de masajes, más que todo enfocado a la parte manual, y luego ya séptima, octava, empezamos a utilizar ya el tema de ultrasonido. De ultrasonido, exactamente. Y vamos haciendo también otra técnica manual. ¿Para qué? Para que el paciente también vaya remoldeando, porque uno también va buscando. A medida que van pasando el proceso, uno va ayudando a que el paciente se vaya remoldeando en el proceso postquirúrgico. Perfecto. ¿Qué equipos no utilizar? Idealmente no radiofrecuencia. Ajá. Ni radiofrecuencia, ni cavitación. Se cometen muchos errores en el momento de utilizar la cavitación. ¿Por qué? Porque cuando hay líquido en el cuerpo y se pasa a cavitación, se puede quemar el cuerpo, se puede quemar inclusive
órganos porque ella genera calor y Sí. con el líquido interno pues calienta más el tejido. Con la radiofrecuencia está más enfocada en producir colágeno, estimular colágeno y elastina. Entonces, en un proceso de cicatrización, si lo aceleramos antes de tiempo, podemos antes acelerar un proceso de fibrosis. Eso es muy, muy cierto porque muchas veces tratan de ponerle cavitación, el cavitador es como un ultrasonido, funciona en el líquido, ese líquido que está acumulado se calienta y puede generar quemaduras y por el contrario puede formar cápsulas. Exactamente. Entonces eso nos puede generar más inflamación. Lo mismo la radiofrecuencia, lo que vos dijiste es muy cierto, desde el punto de vista médico, la radiofrecuencia estimula la producción de colágeno, pero yo necesito hacer una producción de colágeno, digamos que controlada. Exacto. Si yo empiezo a producir mucho colágeno en las fases iniciales, entonces puedo producir fibrosis o engrosamiento inadecuado de la piel y no es lo adecuado. Es decir, masaje manual, no radiofrecuencia, no cavitación, tiene todo un sustento pues, científico lo que estamos explicando y eso es muy importante. Sí, señor. Básicamente el ultrasonido de baja potencia, porque la cavitación es un ultrasonido de mayor potencia, es decir, ultrasonidos terapéuticos son los que se pueden utilizar en una fase inicial después del quinto masaje aproximadamente. Idealmente de 3 Hz. Exacto, sí, porque los otros ya son mucho Son más más potentes. exactamente, No entonces estaría cumpliendo la función que realmente necesitamos en este proceso. fantástico. Hay un tema que es un concepto que vos explicabas y le decías a los pacientes y quiero que nos lo expliques, que es la elongación en los masajes. ¿Qué es la elongación? La elongación es un tipo de estiramientos que se le recomiendan al paciente que haga en un proceso, sea de lipoescultura, sea de lipo. ¿Por qué? Porque la parte lateral empieza como a sentirse así, encogida los músculos. Ajá. Entonces, lo ideal es que el paciente a partir del 8º día Ajá. empiece a hacer movimientos de estiramiento, unos movimientos específicos que uno ya le enseña a hacer, porque el de abdominoplastia tiene unos movimientos diferentes al de la lipo. Y eso que va a ayudar a que el músculo no quede así tensado, sino que tenga muchísima más movilidad, que cuando vaya pasando el proceso de desinflamación, el músculo no haya sufrido y no se vean inclusive como esas marcaciones acá. Okay. Idealmente, eso es la elongación. Bastante interesante porque el paciente queda muy quieto. A veces Exactamente. uno no le recomienda eso y el movimiento es bastante Eso es muy importante. Fantástico, ¿no? Hay que mirar, así agregamos algunas imágenes de eso que puede servir bastante. Claro que Fantástico. sí. Bueno, ¿cuántos masajes hacer? Otra pregunta muy buena. Doctor, lo ideal es que se hagan los que más puedan. Obviamente todos los pacientes son un mundo diferente. Hay pacientes que uno ve una evolución, que uno se dice, wow, evolucionó rapidísimo. Hay otros que son demasiado lentos, pero no, idealmente le recomienda al paciente, hágase por lo menos 30 secciones. 30 sesiones de masaje. Entre 20 a 30 secciones. Obviamente no todos van a ser todos los días. La primera fase de los masajes sí, idealmente debe ser todos los días. Y ya cuando vayamos a hacer de pronto un segundo manejo, un segundo manejo. ¿Un segundo qué? O sea, otros 10. Otros 10. De los del masaje 1 al 10 todos los días. Exactamente. Ya el masaje 10 al 20, o sea, del 11 al 20, ya que más espaciados. Sí, eso dependiendo, porque si yo tengo un paciente que está produciendo, hay pacientes que producen demasiado líquido, inclusive en el segundo manejo, ¿qué hay que hacer? Seguir haciéndolo todos los días, pero eso ya va viendo la terapeuta, Ajá. listo, no está produciendo tanto líquido, entonces lo podemos ir espaciando un poco. Perfecto, fantástico eso. Y después de que acabe esos 20 masajes o esos 30, ya simplemente darle al cuerpo que nos vaya acabando ese proceso inflamatorio. Recuerden que la inflamación dura entre 8 a 10 meses. El resultado final de una cirugía de contorno corporal y en general cualquiera es 8 a 10 meses. Entonces es esperar ese lapso de tiempo, ¿cierto? Exacto. Muy bien. ¿Qué dispositivos nos ayudan en el tema de los masajes? Cuando hablo de dispositivos no hablo de equipos médicos. Hablo de dispositivos, por ejemplo, las tablas, los fajones, los foams. ¿Sirven o no sirven? ¿Las tablas sirven o no sirven? Las tablas sirven, pero en una fase inicial. ¿En qué momento pongo la tabla? La tabla la pondría en el momento, voy a hablar, la primera fase para mí es importante, el foam. El foam es un dispositivo que cuando el paciente, se le coloca al paciente, le hace una amortiguación. Entonces, ¿qué hace? Él amortigua la piel, no deja que la faja se entierre. Sí. Al no enterrarse la faja va a ayudar a que haya un proceso de recirculación de los líquidos, por ende no me va a generar esas pequeñas líneas, esos pequeños grumos, y donde se hacen esas pequeñas líneas hay una posibilidad de que se genere fibrosis a futuro. Segundo, para el masaje, para el paciente va a ser mucho más cómodo que no tenga ni esas marcaciones, ni esos grumos, porque si no tenemos que hacer tanta presión para quererlos eliminar. Es decir, les duele menos el masaje. Les duele mucho menos porque el foam nos ayuda a mantener una piel pareja, nos va a ayudar a mantener el tejido que vaya recirculando muchísimo más fácil en su proceso de drenaje
que cuando el paciente está pues en proceso de reposo. Listo, entonces fase inicial, es decir, primer mes FOM. Idealmente si el primer mes o inclusive los primeros, no 15 tanto, días. los primeros 15 días. Unos 15 días el FOM, listo. Luego de eso, idealmente en la tabla, cuando se retira el DREN. El DREN cuando es abdominoplastia. Exacto, cuando es abdominoplastia. Y cuando es una lipo, doctor, idealmente a los 10, 15 días se coloca la tabla. ¿Y qué nos va a hacer la tabla? La tabla nos va a ayudar a generar mayor presión sobre la piel. Ajá. Como ya no va a haber tanto líquido, Sí. ya no vamos a tener el riesgo de que se quede líquido acumulado en alguna zona, de que no recircule el líquido, porque con la tabla es mucho más difícil de que el líquido se vaya drenando más fácil. Claro, el FOM es como abarcar 360 todo el cuerpo, ¿cierto? Exactamente. Y la tabla sí es más en la zona central, Exacto. aunque hay tablas también en la zona lumbar, en la zona posterior de la espalda. Sí. Esas se utilizan, la de atrás se coloca desde el inicio, Ajá. porque esa me va a ayudar a mantener la parte del coxis y delineado esa zona del En derrière. curva, en derrière, curva. perfecto. Y con el fajón, con el foam. Y la tablita sí la hacemos para los 15 días. Y en la lipo, perdón, a los 10 días, de 10 a 15 días. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo utilizar? Entonces, si a después las 2 o 3 primeras semanas dejo el FOM, ¿cuánto tiempo utilizo las tablas? Normalmente, idealmente, por ahí 2 meses. 2 meses las tablas. El cojín que se utiliza para sentarse, para que la grasa no se reabsorba, ¿cuánto tiempo lo dejamos? 2 meses. 2 meses, ok. A veces mes y medio lo mando. Sí, sí. Pero Entonces, entre 1 o 2 meses mandamos el cojín para que no se reabsorba tanto la grasa. Perfecto, muy bien. Bueno, después de una cirugía de contorno corporal le tememos mucho a una cosa, la fibrosis, ¿cierto? Desde el punto de vista médico, la fibrosis es que, lo explico pues, la fibrosis es como una hiperproducción de colágeno, ¿sí? O sea, se produce mucho colágeno. Hemos dicho, una fibrosis es como si fuera un queloide, pero en la parte interna, ¿sí? sí, Todo esto que hemos mencionado disminuye el riesgo de fibrosis. total. Lo que se busca en un proceso postquirúrgico y utilizando este tipo de dispositivos, utilizando las maniobras que se manejan, es prevenir precisamente la fibrosis. Es buscar que el paciente tenga un buen proceso de desinflamación, un buen proceso de moldeamiento y prevenir la fibrosis. Y hago una pregunta, pues que también va a la respuesta. ¿Un mal masaje daña una cirugía de contorno corporal? Completamente, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted hace una mal maniobra, una mal praxis del masaje, usted no va a llevar el líquido donde tiene que ir, va a producir antes más producción de colágeno, va a producir antes fibrosis, va a dañar el proceso. Exacto, y la falta de masaje hace que el líquido se quede acumulado, entonces el cuerpo lo que hace es como encapsular ese líquido y por eso forman las pelotas, ¿sí? Se forman como bolas. Entonces eso es muy importante, los masajes son fundamentales, son innegociables, son un pilar desde todo punto de vista en la cirugía de contorno corporal y no solo contorno corporal. Mira que en estos días teníamos un paciente que le hicimos un deep plate, es decir, un lifting facial, Sí. tenía inflamación, le hicimos masaje, y una paciente dije descansé, porque también el masaje sirve a veces, no siempre hay que hacerlo en cirugías faciales, no siempre hay que hacerlo en cirugías de senos, pero algunas veces se puede hacer. Donde menos lo usamos es en senos, en senos sí no hacemos masaje, pero en cirugía facial y de contorno corporal, fundamental el masaje. Completamente, porque así le ayudamos al líquido a encaminarlo, a que se vaya drenando, a que se drene por los ganglios linfáticos y el paciente siente un descanso completamente. La idea es eliminar líquido, o sea, es muy importante. De hecho, hemos dado tips de la agüita de cáscara de piña que ayuda a drenar, pone a orinar y sirve bastante. Entonces, nada, todos estos consejos, todas estas cosas que decimos es para llevarnos a un punto y es disminuir la inflamación del paciente, mejorar el resultado del paciente y pues nada, es en pro de que cada día tengamos mejores resultados. Y se han logrado, gracias a Dios. Bueno, nada, esto era la información que les teníamos para hoy. Yo espero que les haya gustado bastante el podcast. Seguiremos teniendo temas también muy interesantes que aporten en todo su proceso postquirúrgico o si planeas una cirugía que tengas información. La información es muy importante. Recuerda siempre hacerle caso a tu cirujano, eso es lo más importante. Tu cirujano es el que te debe dictar todas tus directrices en el quirúrgico, durante la cirugía y después de la cirugía. Paula, muchas gracias por estar acá en Conversaciones con un Cirujano Plástico. Gracias por la invitación. Chao, nos vemos en una próxima. Chao.